CONICET, Ciencia en tu vida. Conocí a la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig en 1969. Yo le pedí una entrevista para ver si ella me podía presentar a una beca del CONICET y iniciarme en el camino de la investigación. Yo era estudiante de medicina del último año y ayudante de cátedra de histología. Ahí tenía un jefe de trabajos prácticos con quien me llevaba muy bien, el doctor Kiersенbaum, y él la conocía a la doctora Lustig porque él era también patólogo en el Instituto Roffo donde ella trabajaba. Me preguntó qué camino iba a seguir una vez recibida y yo estaba muy indecisa realmente, no sabía para dónde ir, si tomar una materia, una especialidad como ginecología y hacer Papá Nicolau. Lo que sabía es que me gustaba el microscopio y que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con el microscopio. Entonces él me dijo que fuera a hablar con la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig. Me entrevisté y nos caímos bien y ella me dio un plan de trabajo, me presenté y tuve la beca del CONICET. Así que esa es la manera en que yo inicié mi relación con la doctora Lustig. CONICET, Ciencia en tu vida. La doctora y yo tuvimos afinidad desde el primer momento. Fue ese el inicio de una relación que persistió hasta noviembre del 2011, cuando Eugenia, yo le decía a la doctora, falleció a los 101 años. Yo puedo decir que tuve el privilegio de que la doctora Lustig fuera mi mentora durante toda mi carrera científica, desde mis primeros pasos como becaria hasta los momentos difíciles en roles de gestión, dirección de becarios, de investigadores o dirección de proyectos. Así, desde 1991, yo concursé el cargo que la doctora había ocupado y que ya se había jubilado hacía unos pocos años, y ocupé el cargo de directora de área de investigación del Instituto Roffo hasta el año 2012. Ella, a pesar de estar jubilada, concurrió al área hasta el año 2004, o sea, hasta los 94 años. Así que creo que tuve un lujo, un verdadero privilegio estar junto a ella durante toda mi carrera. CONICET, Ciencia en tu vida. Comencé mi trabajo de tesis el 1 de abril de 1970, con un plan diseñado, pensado y escrito por la doctora Lustig. El tema era inducción y cancerogénesis y lo que me interesaba o nos interesaba era estudiar la acción de sustancias cancerígenas sobre el mesénquima que podían modificar su poder inductor sobre los epitelios. Este tema es importante, la doctora ya venía trabajando desde hacía muchos años en el mismo y les podría comentar que era pionera en esa temática. Poca gente le interesaba estudiar las interacciones tisulares y particularmente relacionadas con la carcinogénesis y la progresión tumoral. CONICET, Ciencia en tu vida. La doctora Lustig fue una excelente directora de tesis. Era muy capaz, muy inteligente para discutir y analizar los resultados que yo iba obteniendo y a partir de ellos generar nuevas hipótesis y nuevos experimentos. Además, era muy tolerante, sobre todo en aguantar sin enojarse mis errores, que fueron bastantes de los primeros pasos. Quiero destacar su comprensión con las mujeres que trabajábamos a su lado. Ella entendía perfectamente los múltiples roles que debíamos cumplir como becarias, amas de casa, madres, entre otras funciones. Recuerdo haber pensado en tomarme una licencia al sentirme abrumada y su contención, su tolerancia e insistencia para que no abandonara e hiciera solo lo que podía. Me insistía que los tiempos iban a ir cambiando y cuánta razón tenía y cuánto me sirvieron sus consejos más adelante. CONICET, Ciencia en tu vida. Su aporte más destacable fue traer la técnica del cultivo de tejidos a la Argentina. Esta técnica era desconocida en la Argentina.
y en muchos otros países. Muy generosamente la difundió y enseñó a cientos de personas, lo que generó a su vez grupos de trabajo en diversas disciplinas biomédicas que se basaron en esa técnica para su desarrollo. Así creció el área de investigación del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y también se formó y creció el Departamento de Virus del Instituto Malbrán, entre otros. Entonces, bien fundamentadas están sus propias palabras, le escuché decir: nací con el cultivo de tejidos, viví por él, difundí la técnica y a lo largo de mi vida tuve la fortuna de asistir a los más espectaculares avances de la biomedicina, cuyos éxitos se deben al buen manejo de esta metodología y a la creatividad de los investigadores. CONICET, Ciencia en tu vida. La doctora Lustig era muy amistosa, muy sociable, y eso hacía que no tuviera ninguna dificultad para relacionarse con pares, ya que fueran médicos o investigadores, y con sus discípulos, con la gente joven. A la vez, además de ser muy amistosa, era muy persistente y siempre lograba lo que se había propuesto. A lo largo de su vida enfrentó con decisión y superó todo tipo de problemas que podrían haber significado la claudicación en cualquier otra persona. Todos problemas ajenos a ella, que ella enfrentó con una valentía increíble. Pudo cumplir así con todos los roles que ella eligió: el de mujer, esposa, madre y abuela, el de docente, el de científica eminente y el de formadora de científicos. Quisiera brevemente enumerar algunas de las cosas fuertes que tuvo que enfrentar en su vida. Por ejemplo, de niña pasó la Primera Guerra en Europa, la epidemia mundial de gripe, el fascismo con Mussolini, que los obligó finalmente, como familia judía italiana, a salir de Italia justo antes del inicio de la Segunda Guerra. Casi no pudo ejercer la medicina, se había recibido hacía poco, vino a la Argentina, aquí tuvo que iniciar nuevamente una carrera profesional, pero en el medio de eso una vez tuvo que ir a Brasil, unos 2-3 años, luego volvieron a la Argentina. No fue reconocido su título de médica en la Argentina hasta el año 1957 y ella seguía luchando y buscando su lugar en la Argentina. Llegó a ser profesora titular en la Facultad de Ciencias Exactas y a la vez que estaba en el Roffo fue al Instituto Malbrán, ya que la convocaron para hacer cultivo de tejidos durante la epidemia de poliomielitis. Ella conocía, como les dije antes, la técnica y pudo montar el cultivo de tejidos para el diagnóstico de esta terrible pandemia que también atravesamos. CONICET, Ciencia en tu vida. La creatividad de la doctora Lustig no ha tenido fronteras y, según sus propias palabras, cuando tengo una idea para investigar, siento una especie de fiebre que no me deja dormir. Así vivía. Cada lunes, después de leer incansablemente los fines de semana, llegaba al laboratorio con ideas y proyectos nuevos y con temas de discusión. Durante muchos años hemos disfrutado de los almuerzos en una mesa donde nos reuníamos investigadores, becarios, técnicos, administrativos. La charla podía tratar temas científicos, de actualidad o temas de la vida. Y en todos la doctora Eugenia, siempre al día y con sencillez y modestia increíbles, tenía algo que aportar. Un aspecto que no muchos conocen es que la creatividad de Eugenia no se ha limitado a la ciencia. En los festejos del laboratorio, los cumpleaños o las despedidas, era siempre ella quien escribía la mejor dedicatoria en forma muchas veces de poesía, con humor y emotividad. En los últimos años nos dio una nueva enseñanza de vida, ya que frente a una terrible y nueva limitación, la ceguera, mostró coraje y aprendió a leer de otra manera, escuchando con mucha atención a Galileo, una computadora, y a diferentes personas, que eran sus lectores o sus lectoras, en el laboratorio o en su casa. Cuando ya no vino más al laboratorio, siguió recibiendo a sus lectores en su casa. Siendo Eugenia ya mayor,
Recuerdo algunas anécdotas que pintan su personalidad. Fue nombrada viajera ilustre del colectivo 80, ya que viajaba a diario hasta el Rofo, hasta que la empresa le empezó a enviar un remis para que la trajera. Sus charlas eran siempre interesantes, llenas de datos novedosos y no faltas de humor. La escuché también, antes de dar una charla, decir: yo no sé por qué me invitan, debe ser porque soy una curiosidad geriátrica. Y nos hacía reír a todos y a todo su público. UNICEF, Ciencia en tu vida. Finalmente quiero expresar mi admiración y mi cariño por la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig, a quien le agradezco haber sido mi maestra, mi inspiradora y mi ejemplo. También hago mías las palabras del doctor Fustinoni, quien la describió muy bien. Señores, este es un resumen de la vasta labor científica y apenas un esbozo de su actuación profesional. Pero dije al principio que su historia es la historia de una pasión. Es que la vida del laboratorio tiene una profundidad y una belleza que solo sienten y comprenden los que tienen alma de investigadores. Sin esa paz que el hombre de laboratorio adquiere en contacto con la búsqueda de la verdad, la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig no hubiera superado tantos inconvenientes que ha tenido que padecer. Lo suyo ha sido la búsqueda de la verdad sin respiros, sin pausas, sin atenuantes y sin renunciar a su pasión.